causaban el IVA, o más bien lo causaban mediante una cuota integrada. Si se desincorporan del régimen de los repecos y se incluyen en el régimen de incorporación fiscal, hace rato también mencionábamos que iban a causar IVA. Aquí nos lo aclaran. Todos ellos también estarían causando el IVA o habrían de hacer sus declaraciones de manera bimestral. Se grava el alimento para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas, así como su adquisición, que esta también ya está muy comentada, está muy platicada, y la exposición de motivos es de que no se consideran alimentos para el consumo humano. Se pretende eliminar la exención a la compra, renta y pagos de hipoteca de casas habitación. Aquí hay un poquito de desinformación al respecto. Se piensa que lo que va a gravar es la hipoteca, lo que va a gravar es el interés de esa hipoteca. ¿Qué hipotecas quedan fuera de este gravamen? Todas las casas de interés social. Esas no van a gravar IVA. O sea, las casas del Infonavit o de las del Infoniste, o no sé cómo se llama, la del gobierno federal, no gravarían IVA, o cualquier casa que esté considerada como interés social. Sin embargo, las demás sí estarían grabadas las hipotecas al 16%, el pago de esos intereses. También se pretende gravar la renta. Actualmente la renta en casa habitación no causa IVA. Con esta modificación ya estaríamos causando un IVA, y también la compra de casa habitación, también siempre y cuando no sea de interés social, estará grabada con IVA. Aquí sí no les sabríamos decir si van a pasar o no van a pasar, porque no se ha mencionado mucho al respecto. Se han enfocado más en otro tipo de cuestiones que en estas en particular. Lo que les comentaba hace un momento, grabar las importaciones temporales, INMEX, los depósitos fiscal, el depósito fiscal automotriz, el recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Aquí básicamente, ¿cuál es la modificación importante? Ya se los había mencionado, las importaciones temporales quedarían grabadas, y en cuanto al depósito fiscal automotriz, bueno, de todos aquellos autos que pasan de Estados Unidos hacia México, que no vienen precisamente de la agencia, también estarían grabados con un IVA. Actualmente no están grabados. Lo que se pretende es grabar este tipo de operaciones o de enajenaciones. Se elimina la exención en la enajenación de bienes entre los residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a empresas maquiladoras, y los servicios de hotelería y conexos a turistas extranjeros. Esta modificación, sobre todo la segunda, cuando viene gente del extranjero a convenciones, ferias o exposiciones, esta operación está exenta del IVA. Lo que pretende hoy en día el fisco federal es gravar este tipo de enajenación o este tipo de servicio, más bien. Su exposición de motivos es de que, ya que la realización de tales eventos deben de ser grabados al tratarse de servicios aprovechados en territorio nacional, no me gustaría mucho entrar en tecnicismo de qué se considera territorio nacional y qué no lo es, o qué es residente. Simplemente la exposición de motivos es, si el servicio lo estás recibiendo en México y en México existe el IVA, pues aquí lo pagas. Esta situación antes no existía, estaba exenta de la tasa del IVA. Se tienen que adecuar algunas cuestiones en disposiciones transitorias del IVA. ¿Por qué tiene que existir esta adecuación? Y la adecuación viene más que nada en función de la homologación del IVA del 11 al 16%. El IVA se causa sobre un flujo de efectivo, es decir, al momento del pago o del cobro. Pero ¿qué pasa con todas aquellas operaciones que se hagan a finales de 2013, pero que se paguen hasta el 2014? Es decir, yo tengo una operación que hice cuando el IVA estaba a una tasa, pero te lo estoy pagando cuando ya la tasa del IVA es diferente. La ley, por medio de disposiciones transitorias, me lo aclara. ¿Y qué me dice? Si tú haces o efectúas tu pago dentro de los 10 días naturales del 2014, pagarás el 11%. Si el pago lo haces después de esos 10 días, luego entonces el pago tendrá que ser incluyendo la tasa del 16%. Y hablamos de 10 días
naturales, no son hábiles. Quiere decir que lo que yo no pagué el 11 de enero del 2014 a mi tasa del 11 ya me va a costar un 5% más. Estas son a grosso modo las modificaciones a la ley del IVA. Tenemos las modificaciones también en el famoso IEPS. Se ha comentado mucho acerca del impuesto que se le va a aplicar a las bebidas azucaradas y a los combustibles, sobre todo las azucaradas, hablamos propiamente de refrescos y jugos. Hay un impuesto que ya está contemplado ahí en el IEPS, más adelante vamos a ver en qué consiste, y se crean los nuevos impuestos verdes. Se pretende gravar los combustibles fósiles, que son aquellos que contienen carbono, y a plaguicidas. Y el ajuste al gasolinazo, pues también va a seguir para el 2014. Esa es también una de las malas noticias. 6 centavos en la Magna y 8 centavos en la Premium. También al diésel, pero no recuerdo exactamente de cuántos son los centavos. Uno de los motivos que tuvo el Ejecutivo Federal para gravar a las bebidas azucaradas es para proteger la salud. Ese es uno de los principales motivos. Ya en este sentido, la industria cañera se ha levantado la voz, por supuesto, porque estiman que sus ventas van a disminuir. Y yo considero que sí. También se está hablando de una reforma social, ecológica, sanitaria. Se habla de una reforma social, ecológica y sanitaria solamente porque nos pretenden gravar con impuesto a los combustibles fósiles. Yo creo que aquí más que pensar en gravar a las bebidas azucaradas, a los combustibles fósiles, pues más bien tendríamos, o el gobierno tendría que crear condiciones ambientales y nutricionales, ¿no? Y que estas no se vuelvan un pretexto para gravarme más impuestos, para tener una mayor recaudación. Mejor crea programas donde incentives la buena alimentación, donde incentives menor contaminación. No me graves con impuestos al consumo, porque a final de cuentas el IEPS es un impuesto indirecto. Estaríamos hablando de un impuesto al consumo también. En este sentido se pretende gravar al gas natural con un impuesto de 11.94 centavos por millar de metro cúbico. El gas LP, un impuesto de 10.50 y de 12.86 centavos por litro en el propano y el butano. Las gasolinas, el impuesto de 16.21 centavos por litro. Y el diésel con un impuesto del 19.17 centavos también por litro. ¿Sí? También se crea un impuesto especial a los pesticidas, pero no está permitido todavía, o actualmente, aquí en México la producción de transgénicos, de alimentos transgénicos. Todos los que existen en México son de importación. Luego entonces, si me estás grabando con pesticidas, pues a lo mejor me resulta más barato importarlos. ¿Quién aplaude esta decisión? Pues yo creo que nuestro vecino del norte, porque posiblemente haya un incremento en las importaciones de productos transgénicos. Esto está de pensarse. Se dice que los agentes aduanales hoy en día serían solo una opción para llevar a cabo mis importaciones y mis exportaciones. Actualmente existe la ventanilla única, que no es otra cosa más que un portal en el SAT donde yo puedo poner algunos datos de mis pedimentos o precalificarlos. Se supone que con esta modificación y al ser el agente aduanal una opción, yo voy a poder llevar a cabo mi importación o mi exportación. Lo que no sé es cómo, porque la ley aduanal es una ley muy compleja. Debo de saber de aranceles y todo ese tipo de cuestiones, y hay de mí donde no grave de manera adecuada algún producto que estoy importando, porque entonces voy a incurrir en un delito y la pena va a ser muy grande. La recomendación aquí sería: sigan haciendo uso del agente aduanal y no nos vayamos con la finta de que son solamente una opción, con la idea de que nos ahorremos unos cuantos pesos.
Aquí tenemos un ejemplo, pusimos un ejemplo de cómo pudieran llegar a impactar en cierta medida la reforma hacendaria. Hace rato yo les comentaba que aun cuando la tasa del impuesto sobre la renta para las personas físicas se incrementa del 30 al 32, para fines prácticos nos vamos a dar cuenta que ese incremento en realidad no es del 32%, sino más bien es del 33.58%, con este ejemplo que estamos poniendo. Estamos poniendo un comparativo entre 2013 y 2014 con los mismos ingresos y con las mismas deducciones. Es decir, una persona que tiene ingresos grabados por 700,000 pesos en 2013, que tiene ingresos exentos por 3,885 pesos y deducciones personales por 130,000, nos queda una base gravable de 566,115 pesos, lo cual generaría un impuesto sobre la renta de 125,685. Si trasladamos este mismo ejemplo hacia 2014, nos damos cuenta que tenemos los mismos ingresos exentos, pero ya no tengo las mismas deducciones personales. ¿Por qué? Porque las tengo limitadas al 10% del total de mis ingresos o a los 2 salarios mínimos elevados al año que habíamos hablado de 47,000 pesos. Ya de ahí ya tenemos una base diferente. En lugar de 566, tengo 648,000 pesos de base de impuesto y me va a generar un impuesto sobre la renta de 153,000 pesos, que a comparación de 2013 son 27,000 pesos más. Pero también, ojo, voy a pagar el IVA por intereses hipotecarios. Pensando que tengo una hipoteca de 10,000 pesos, estaría generando un IVA de 1,600 pesos. Hablamos 10,000 pesos solamente de intereses. También el promedio del mexicano es de 2 niños, pensando en que tuviera 2 hijos en escuelas particulares, un promedio mensual de 80,000 pesos, bueno, ya tendría que pagar 12,800 pesos de IVA, y más aparte el incremento en las gasolinas, en el refresco y en el gas LP, estamos considerando 72 pesos anualizados, 160 en el refresco y 353 pesos en el gas LP. Aquí está la diferencia. Con los mismos ingresos en 2013 yo pagué de impuestos 125,000 pesos. Para 2014 estaría pagando 168,000 pesos. Estaría pagando 42,000 pesos más respecto del 2013. Esta es la respuesta del por qué se está diciendo que la reforma hacendaria quien le va a pegar es a la clase media alta para arriba. Yo creo que la clase media para abajo pues no tiene coches, no consume gas, no bebe refresco, que la del refresco estaría de verse, porque recordemos que el impuesto en el IEPS para los cigarros es muy alto, para las bebidas alcohólicas también es muy alto, pero sin embargo la gente sigue fumando, la gente sigue bebiendo alcohol. Yo considero que la gente va a seguir tomando refresco. Es algo que es muy previsible. Dentro de la reforma hacendaria ya vimos algunas modificaciones a las leyes, que es impuesto sobre la renta, IVA y IEPS. Vamos a entrar al Código Fiscal de la Federación. Es aquí donde realmente viene una modificación muy importante. Yo considero, o nosotros consideramos, que es la de mayor trascendencia. Se le está otorgando a la autoridad fiscal la facultad de interpretar la ley. Nos están modificando el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pero lo vamos a ver más adelante. Dentro de las modificaciones que vienen en el Código Fiscal de la Federación, el SAT podría fijar créditos fiscales si las operaciones carecen de racionalidad. Es decir, ya no basta que yo le muestre al fisco que tengo la factura, que tengo el cheque para abono en cuenta, que le hice la transferencia electrónica, que mi factura cumple con todos los requisitos de forma y de fondo, es más, que tengo un contrato por la prestación o la enajenación del bien que haya dado lugar a la operación. Si a juicio del SAT la operación carece de racionalidad, me lo va a rechazar y por lo tanto me va a gravar un impuesto sobre ese comprobante. ¿Qué es lo que pretende el SAT aquí? Eliminar o tratar de disminuir el tráfico de facturas. Ese es uno de los motivos. Más adelante vamos a ver que no es la única medida que está implementando el SAT, hay otras más.
Solo se permitiría la expedición de los CFDIs. Actualmente tenemos 3 tipos de comprobantes: el CFD, el código de barras bidimensional y el CFDI. Para el siguiente año, esto ya la modificación ya se había hecho con antelación, solamente se va a permitir facturar por medio de CFDI, de tal suerte que el código de barras bidimensional desaparece y los CFDs también desaparecen. El CFD tendía a desaparecer porque el CFD no venía en ley, venía en miscelánea fiscal. El código fiscal me habla de CFDIs, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los que ya tenía? Bueno, en tanto no se me acaben y no caduquen, los puedo seguir utilizando, máximo hasta 2014. Se consideraría como domicilio fiscal de la persona física y proporcionado a los bancos. Esta es otra modificación también bastante ruda. Hoy en día, si ustedes, más bien en 2014, si ustedes acuden al banco a abrir una cuenta de cheques o una cuenta de ahorro, el SAT les va a pedir su alta en el RFC. Y si no la tienen, la teoría dice que no les van a abrir su cuenta. De los que ya estamos o que ya tenemos alguna cuenta bancaria, el banco va a tratar de recabar nuestra información y nuestra alta en el SAT. ¿Para qué? Para tener una coordinación con el SAT. El SAT lo que pretende es que por medio del banco, del domicilio que nosotros entregamos al banco, podernos fiscalizar. No sé si ustedes han percatado que en ciertas ocasiones cuando van a abrir una cuenta de cheques, la chequera nos la llevan al domicilio. Es una manera que los ejecutivos de los bancos tienen de verificar que el domicilio que nosotros les dimos es el real, supuestamente. Bueno, ahora el banco tendrá la obligación de informarle al SAT todo este tipo de cuestiones. Desaparece la obligación de dictaminarse para todas aquellas empresas obligadas al dictamen de acuerdo al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Ya no estarían en esa obligación, de hecho el 32A desaparece, ya no existiría, por lo tanto no tendríamos la obligación de dictaminarnos. Más adelante voy a tocar este punto también porque sí es importante. La FIEL podría tramitarse por un representante legal o apoderado, es decir, actualmente para ir al SAT a tramitar nuestra FIEL tenemos que ir nosotros de manera personal, tenemos que sacar una cita, nos la dan, vamos, tramitamos nuestra FIEL, no hay de otra. Con esta modificación, si le damos un poder a alguien, ese alguien va a poder ir a tramitar nuestra FIEL. A lo mejor nos va a quitar el ojo, porque ya como están tomando el iris, no sé cómo le van a hacer, pero bueno, esa es una de las modificaciones que viene hoy en día. También se contemplan las revisiones electrónicas por parte del SAT. Quiere decir que a través del internet me van a poder hacer revisiones electrónicas. Esa es una de las modificaciones. Y también tendremos que hacer uso del buzón fiscal. El buzón fiscal va a servir, entre otras cosas, para que me notifiquen que tengo una revisión o que tengo algún requerimiento. Es decir, el buzón fiscal va a ser las veces de cuando llegan y me lo entregan y tengo que firmar de recibido. La exposición de motivos es para simplificarnos a nosotros y evitarnos la fatiga de estarlo recibiendo y de estar yendo al SAT a hacer ciertas aclaraciones. La pregunta aquí sería, ¿y si yo no me doy cuenta? ¿Y si no me llegó nada en el buzón fiscal? Porque tendremos la obligación de revisar ese buzón fiscal. Ya no es de que me lleguen por correo como antes o que vayan de manera personal a notificarme. Yo voy a tener que estar checando de manera constante, llámese todos los días, mi buzón fiscal para ver que no tengo nada pendiente con el SAT. Esto es lo que les comentaba hace un momento. Se modifica el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, donde se le da al fisco una facultad muy amplia de interpretar la ley, o de interpretar más bien las leyes impositivas, ¿sí? Cuando en su opinión las operaciones carezcan de racionalidad. Esto pudiera dar lugar a ciertos abusos por parte de la autoridad bajo el supuesto de que es que lo que yo entiendo que dice la ley es esto. Es decir, me están dando muchas facultades a mi autoridad para poder fiscalizar
Y lo malo de todo esto es que nos siguen fiscalizando a los cautivos, a los que ya estamos. Por eso hace rato hablábamos de si efectivamente hay una reforma hacendaria o es simplemente una miscelánea. Porque no se está llegando al fondo, es decir, muchas facultades a mi autoridad para poder fiscalizar. Y lo malo de todo esto es que nos siguen fiscalizando a los cautivos, a los que ya estamos. Por eso hace rato hablábamos de si efectivamente hay una reforma hacendaria o es simplemente una miscelánea. Porque no se está llegando al fondo, es decir, somos un país, de acuerdo al INEGI, de entre 125 millones y 130 millones de mexicanos, de los cuales solamente 25 millones estamos en el padrón del SAT, es decir, la cuarta parte, o quizás hasta menos, de la cuarta parte estamos contribuyendo al gasto público. También habíamos mencionado anteriormente que el 60% está en la economía informal, pero económicamente es activa. ¿Por qué no ponemos medidas de fiscalización a todos ese tipo de comercios? ¿Por qué siempre a los cautivos? Por eso es que no hay una reforma, simplemente una miscelánea. Les pusimos el artículo 5, no se lo leemos porque está muy técnico, pero en pocas palabras es eso: una mayor facultad a la autoridad para interpretar las leyes impositivas. Lo que les mencionaba, el famoso buzón tributario, a través de este se van a realizar auditorías express y también se va a intercambiar información y se va a notificar correspondencia a través de este buzón, así como requerimientos en materia de devoluciones por medios electrónicos. Es decir, nos están quitando la notificación, lo que les comentaba hace rato. Tenemos que estar checando de manera constante nuestro buzón electrónico y la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que también lo habíamos comentado hace un momento. Esta inscripción la pueden llevar a cabo los bancos con la información que le proporcionen al SAT. Esto, lo que pretende el SAT es, él cree que toda la gente o las personas que están en el comercio informal pues tienen una cuenta de cheques o una cuenta en el banco, y por medio de esta pretende tratar de llegar a ellos para fiscalizarlos y facilitar la incorporación a la legalidad de estas personas que actualmente están operando en la informalidad, y que regularicen su situación fiscal, que esa sería la otra cuestión. Hace rato les había comentado que una de las intenciones que tiene el SAT es tratar de evitar el tráfico de comprobantes apócrifos, que más que apócrifos, lo que es apócrifa sería lo que le da origen al comprobante. Es decir, normalmente en este tipo de comprobantes, ¿qué es lo que se hace? Nos facturan que un servicio, que es algo intangible, algo que no se puede palpar, algo que no puedo ver, no puedo valorar. El SAT ya se dio cuenta, siempre lo ha sabido, siempre ha sabido cuál es el caminito, pero no ha encontrado la fórmula exacta para tratar de evitar este tipo de cuestiones o de conductas ilícitas, como hoy en día le está llamando. ¿Qué es lo que pretende el SAT? Bueno, dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales de las empresas que, a juicio del SAT, se dediquen a hacer este tipo de operaciones. Si les deja sin efecto su certificado o su sello digital, por ende ya no van a poder facturar. Recuerden que nosotros tenemos la obligación de verificar los comprobantes de nuestros proveedores. Esa es una obligación que tenemos. En el portal del SAT viene la opción para que yo verifique a ver si el comprobante que me están dando es bueno o no, y el SAT manda la respuesta casi de manera inmediata y nos dice: su comprobante presumiblemente es apócrifo. También, si es bueno, nos dice que no tiene ningún problema y que está registrado en los controles del SAT. También, ¿qué es lo que se da cuenta el SAT? Bueno, normalmente las empresas que se dedican a vender las facturas, vamos a llamar de esta manera, son empresas que tienen una vida muy corta, son empresas que operan máximo 2 años y a los 2 años desaparecen o simplemente dejan de tributar y pues, no se vuelve a saber nada de ellas. Esa es una de las cuestiones que el SAT está tratando de evitar. ¿Y cómo lo va a evitar? Bueno, si nosotros de manera
incorrecta, adquirimos un comprobante de una empresa de estas características y si existe un acto de fiscalización del SAT de la empresa que nos dio el comprobante y no la encuentra, el gasto entonces para nosotros va a ser no deducible, nos los va a rebotar, nos los va a rechazar, lo cual es ilegal por parte de la autoridad fiscal. Actualmente hay un medio de defensa para ello, ¿sale? La eliminación del dictamen fiscal. Una de las exposición de motivos que tiene el Ejecutivo Federal para eliminar el dictamen fiscal es: quiero tener una revelación de tu información de manera más pronta, más rápida. Y esa manera es eliminando el dictamen fiscal. Cuando una empresa está obligada a dictaminarse y ejerce esa opción, bueno, que no es una opción, pero dice, bueno, yo estoy obligada y me voy a dictaminar, en ese ínter el SAT no puede llevar a cabo ningún acto de fiscalización. Se tiene que esperar a que el contador público emita su dictamen, lo presente, que estamos hablando junio del siguiente año, del año al que corresponde, y antes de que me llegue a mi empresa le tiene que revisar al contador público. Por orden secuencial así tiene que ser. Le revisa al contador público, entonces sí me puede ir a revisarle directamente a la empresa. Esta es la parte que el SAT se quiere evitar. Vamos a tener solamente 30 días después de concluido el ejercicio fiscal o de la presentación de la declaración anual para darle la información. Ya hicieron la prueba por medio del CIPIAD. Actualmente las empresas que están obligadas a dictaminarse, pero que se adhieren al decreto, presentan la información adicional por medio del CIPIAD. Esta información es algo muy parecido al CIPRED, que es el dictamen fiscal. La diferencia, ¿dónde estribaba? El CIPRED se iba directamente a auditoría, a fiscalización, y el CIPIAD se iba a recaudación, y en recaudación nadie lo revisaba, ahí se quedaba. Entonces yo quiero pensar que hoy en día el CIPIAD, si pasa esta reforma, se va a ir directamente a fiscalización, ya no se va a ir a recaudación como venía operando actualmente. Otra de la exposición de motivos que tiene el SAT para eliminar el dictamen fiscal es el abuso por parte de algunos contadores públicos y de algunas firmas, donde un solo contador llega a dictaminar entre 40 y 50 empresas. Materialmente esto es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque aunque el fisco tiene su propia contabilidad y la normatividad nos establece a lo mejor una contabilidad diferente, nos tenemos que remitir a las normas internacionales